Bien, vamos a continuar entonces con estamos en discapacidad auditiva, la hipoacusia o la sordera. Entonces, son niños demasiado inquietos, intolerantes a la frustración, retraso en el lenguaje y no pueden comunicarse con facilidad. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer? Vamos a hablarle lo más cercano posible, colocándonos a su misma altura y enfrente de él siendo expresivo. Vamos a centrar al niño de espaldas a la luz natural, cerca de un compañero oyente empático. Hablarle utilizando frases sencillas, pero gramaticalmente completas. Vamos a utilizar estímulos visuales. Vamos a proveerles con anticipación los materiales a utilizar. Vamos a disminuir el nivel de ruidos en el salón. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en mi caso, en mi escuela, hay un niño que le dio una crisis porque como era en la clase, o sea, el maestro estaba dentro de la clase, empezaron a hacer mucho ruido, a gritar, y el niño empezó a tener una sobreexposición al ruido y eso le generó una crisis. Entonces empezó a tapar los oídos y se empezó a bloquear literalmente. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Que una persona cuando tiene problemas auditivos fuertes o definitivamente, bueno, en el caso de sordera, pues no, pero cuando tenemos hipoacusia, que es la disminución de la capacidad auditiva, pues tenemos que controlar los decibelios o los niveles del ruido, porque eso les genera mucho dolor o incluso pues la molestia y el dolor. Entonces debemos de procurar mantener niveles o los decibeles en un adecuado este, punto, en un adecuado punto. Entonces, también tenemos que, bueno, disminuir los ruidos en el salón, utilizar sistemas alternativos o argumentativos, perdón, aumentativos, gestos, mímica, lenguaje manual, lectura labiofacial, lenguaje gráfico, etcétera. Debemos de mantener un tono de voz estable, construir conceptos a través de la escenificación, es decir, actuar. Eso les va a permitir ver. Acuérdense que ellos aprenden de manera visual. Entonces ellos al ver una actuación, al ver un video, al ver algo, van a aprender directamente. Construir conceptos a través de la significación, ilustrar cuentos, sucesos, historias. Por ejemplo, en lugar de una persona con hipoacusia, con esta disminución, pues no le va a gustar tanto, no va a aprender tanto con escuchar un cuento, pero mejor lee esa historia traducida en un cómic. Una historieta les va a permitir, porque una historieta está llena de viñetas con imágenes y le va a permitir pues que le llame la atención y aprenda mejor. Realizar recorridos a las áreas abiertas y mencionar los objetos a través de dibujos. Discapacidad motora. Van a presentar de manera transitoria o permanente alguna alteración en su aparato motor debido a un deficiente funcionamiento en el sistema nervioso, muscular y óseo o en varios de ellos relacionados. En estos grados variables limita algunas de las actividades que puede realizar el resto de las personas de su edad. ¿Qué manejaban en los exámenes? Una persona con discapacidad motora que utiliza o tiene la necesidad de hacer uso de una herramienta que se llama silla de ruedas. Es decir, una persona con silla de ruedas. Entonces, ¿qué va a hacer la escuela directamente para que el niño pueda aprender y no se le presente una barrera para el aprendizaje o la participación? Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear un ambiente de enseñanza favorable para incrementar cualitativamente y cuantitativamente la posibilidad de desarrollo a fin de que las limitantes
no interfieran de manera determinante en su proceso. No sé si ustedes han visto, pero hubo un TikTok, un video en redes sociales donde la maestra de primaria se pone como una andadera, una cangurera andadera, y se pone al niño que no puede caminar, se pone en la parte de enfrente en esa andadera, y hay que hacer, bueno, tienen que hacer un bailable, y la maestra pues mueve al niño, ¿no? A través de esa andadera que trae pegada a su cuerpo, va moviendo al niño. Y de tal manera el niño pues se ve que empieza a sonreír, empieza a reírse, empieza a disfrutar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la maestra está dándole solución a que el estudiante que no puede no puede, tiene perdón, una discapacidad motora, es decir, usa una paraplegia, pues implica que lo haga participar y de esa manera está incluyendo al estudiante para que pueda aprender. Entonces también debemos hacer actividades manuales para el desarrollo de control motor fino. La metodología para la enseñanza de la escritura no difiere de la utilizada con el resto de los alumnos. Requieren de mecanismos que les permitan suplir, complementar o ampliar su sistema de comunicación dadas algunas de sus características físicas para obtener más resultados más inmediatos. Problemas para el lenguaje. Los problemas del lenguaje se caracterizan por dificultades para adquirir y usar el lenguaje hablado. ¿Qué podemos hacer con niños, niñas, adolescentes que tienen problemas de lenguaje? Bueno, podemos hacer que se sienta primero seguro y parte de un grupo, que no se sienta discriminado, mucho menos excluido. Debemos utilizar el juego como un método para convertir las situaciones de aprendizaje, en actividades placenteras que desarrollen los alumnos para poder concretar habilidades sociales, intelectuales, físicas, comunicativas. Debemos de representar situaciones que impliquen conversación social y demanda de lenguaje. Debemos de participar, bueno, los alumnos deben de participar en pequeños grupos de discusión. Debemos habituar al niño a expresar ideas, aunque no logre concretar, a lo mejor para nosotros, como lo decimos, bueno, para las personas que no tienen una discapacidad, una frase, una idea, pero debemos de fomentar en ellos que lo intenten, que lo hagan. ¿Para qué? Para que ellos se sientan con esa confianza de que pueden decirlo y que vamos a hacer todo lo posible para que podamos significar lo que está diciendo, para poderle darle sentido a lo que está diciendo sin menospreciar, sin discriminar o sin excluir. Habituar al niño a expresar ideas antes de continuar. Por ejemplo, un caso muy específico. Hay veces que cuando leemos en voz alta, bueno, pedimos a los estudiantes que lean en voz alta. Hay niños que no tienen dificultad, no tienen una discapacidad del lenguaje o no tienen un problema del lenguaje, pero no saben leer y entonces leen de manera muy lento, ¿no? Y empiezan a titubear o a tararear. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa con los docentes? Mejor no, tú no leas, mejor el que sigue. Y entonces el niño ya, o el adolescente, pues ya mejor, ya no lee, o sea, ya no, ni siquiera hace el esfuerzo del intento. ¿Por qué? Pues porque el mismo maestro me está diciendo que no lo haga. ¿Por qué? Porque detengo a los demás, porque se burlan los demás, pero el docente permite que los demás se estén burlando de mí. Entonces tengo que hacer que lo haga como pueda, pero que lo haga, que lo intente. Y si alguien se ríe, si alguien empieza a interrumpir, bueno, detener en ese momento la agresión para que no se sienta cohibido el propio estudiante y empiece a continuar y poco a poco va a ir mejorando, pero porque se va sintiendo en confianza para hacerlo. Debemos habituar al niño a expresar ideas, desarrollar enriquecimiento del vocabulario, utilizar formas socialmente establecidas, saludos, pedir algo para dar las gracias, despedirse. Los niños con problemas de articulación, los docentes deberán ayudar con algunos ejercicios. Características autistas. Este caso también nosotros no diagnosticamos, no podemos decir tiene TDA, tiene TDAH, tiene autismo, porque nosotros no somos los especialistas. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos canalizar para que alguien más nos dé el diagnóstico, o si la mamá o el papá o el tutor ya tiene un diagnóstico, bueno, pues socializarlo entre la comunidad docente para dar estrategias necesarias y poder atender, ¿no? ¿Qué características tiene una persona autista?
El autismo va a afectar significativamente de la comunicación verbal y no verbal, la interacción social y un repertorio marcadamente restrictivo de actividades e intereses. Tiende a permanecer ajeno al medio, absorto, poco sensible a las personas que hay a su alrededor. En ocasiones se muestra muy excitable y llora constantemente sin alguna razón aparente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, brindarle un mayor número de experiencias variadas que puedan aprender, para que aprenda lo enseñado. Debemos despertar el interés por las personas y objetos que lo rodean. Debemos motivar con alegría, con alegría, con objetos llamativos y variados para que se interese en la actividad. Debemos ignorar en la medida de lo posible berrinches y rabietas. Debemos utilizar estrategias para modificar los problemas de conducta como tiempo fuera, evitar distractores para que el niño preste atención a la clase y al maestro. Para atraer su atención debemos darle de manera contundente una orden o las órdenes, mírame y su nombre y buscar el contacto ocular siempre. Ellos van a aprender o van a seguir indicaciones cuando se les dice de manera directa, de manera apelativa, siéntate, cállate, bueno, no tan de manera agresiva como cállate, pero por favor, compórtate, guarda el ruido, no estés parado, no juegues, pon atención y le decimos directamente su nombre y eso va a permitir que ellos empiecen a tener esa respuesta. Acuérdense que la característica de las personas autistas es que no reconocen los límites, es decir, no ven o no delimitan lo que está bien o está mal hablando moralmente, ¿no? O sea, no tienen esa limitación de, bueno, esto es correcto, esto es incorrecto, entonces debemos de ubicarlos para que tengan una limitante en cuanto a su actuar. Después de realizar una actividad, procurarle brindar siempre un refuerzo positivo. Esto habla del conductismo, que es un refuerzo positivo, algo que le permita que siga haciendo esa acción. O sea, acuérdense que un refuerzo positivo es para que algo perdure. Si a mí me dan un chocolate cada que yo estoy sacando 10, entonces como me gusta mucho el chocolate, voy a seguir sacando 10. ¿Por qué? Porque me gusta que me den el chocolate. Eso es un refuerzo positivo. Si es conductista, sí lo maneja el conductismo, pero bueno, se vuelve parte del apoyo en esta situación. Para lograr los aprendizajes, primero se debe lograr que el niño se siente derecho, mire y tenga las manos quietas. Las personas con autismo también tienen ciertas otras características como que aparenta ser sordo debido a su falta de interés por las personas y el lenguaje. Tiene movimientos extraños y repetitivos como con las manos, los ojos, la cabeza y todo el cuerpo. Ejemplo, balanceándose una y otra vez. Muestra gran resistencia a los cambios de ambientes y rutinas habituales relacionados con ellas con fuertes rabietas y tratando de evitar cualquier clase de cambio. Tiende a estar aislado y evita a las personas y es indiferente hacia ellas. Presenta extrañas respuestas a los estímulos del medio. Parece sordo, pero se extasia con pequeños ruidos y con música o hace girar objetos y se estimula con cosas sin significado. ¿Qué debemos de ir haciendo? Debemos ir desglosando los objetos en pasos muy pequeños y formularios en términos concretos, de manera que puedan observar los avances que se logran. Debemos de crear en el aula ambientes estructurados. Debemos de asegurar que el niño comprenda, proporcione información suficiente, pero no excesiva, seleccionando información que esté dentro de la capacidad de asimilación del niño. Utilizar el aprendizaje sin error, es decir, a partir de lo que el niño domina, y añadir elementos desconocidos en donde se ofrezca toda la ayuda para el niño. Ofrecer actividades rutinarias y estructuradas, oportunidades frecuentes para practicar y ensayar, una planificación a través de información visual que pueda regular el comportamiento, oportunidad para hacer elecciones, aprendizaje de habilidades de comunicación para la interacción social, material manipulable, premiar de manera inmediata, introducir paulatinamente conocimientos abstractos.
Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, TDA, TDAH. Vuelvo a repetir, esto no lo diagnosticamos nosotros. No podemos decir, pues es que ha de tener TDAH, ha de tener TDA, porque pues nosotros no aplicamos ninguna prueba estandarizada o psicopedagógica o médica para determinar que efectivamente tiene un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Esto directamente lo diagnostica ya ni siquiera un psicólogo, lo debe de diagnosticar un psiquiatra, un médico especializado, que generalmente son los psiquiatras. Entonces, imagínense, nosotros no, mucho menos nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico, ¿no? Son personas que tienen ciertas características, son faltantes de atención, no ponen atención al momento de hacer las tareas o trabajos, no los terminan, interrumpen lo que hacen, no observan los detalles, no atienden. No se la repetí. No atienden. ¿Qué podemos utilizar? Pues adelantar la organización, prepara a los alumnos para las lecciones y actividades que se van a llevar a cabo, explicando en el orden que se va a llevar a desarrollar cada elemento a lo largo del día, revisar lecciones anteriores, es decir, revisar los contenidos que se vieron por última vez, haciendo hincapié en los temas que más dificultades causaron. Esto es en cuanto a algunas necesidades educativas especiales. Ahora, vamos a hablar acerca de qué significa educar desde la diversidad. Esto como mero repaso, porque ya lo vimos un poquito ayer y antier. Cuando hablamos de diversidad, siempre nos vamos a referir, hablar de diversidad no significa una sola cosa. O sea, muchas veces, por ejemplo, cuando hablan de diversidad, unas se ubican nada más en diversidad sexual, otras se ubican nada más en diversidad lingüística, otras se ubican en diversidad como formas de que aprenden. No. Hablar de diversidad es un todo, ¿sale? No nada más es uno de esos puntos. Diversos somos todos y todas, ¿sale? Todos los que estamos para hacer este examen o estos exámenes, tenemos diversidad en muchas cosas, en absolutamente todo. En gustos de comida, en gustos de vestir, en gustos de tiendas, en gustos sexuales, en gustos de estilos de aprendizaje, en muchas cosas. Entonces, cuando en la escuela nos dicen debemos de trabajar y educar desde y para la diversidad, muchos tienen conflicto porque dicen, pero yo cómo les voy a enseñar de diversidad sexual si eso yo no me gusta ni lo creo ni absolutamente nada de eso. Pero es que nadie te está hablando de que sea de diversidad sexual, o sea, la diversidad es amplio. ¿Qué implica? Tres niveles. Los primeros implican en las características del aprendizaje, eso es lo más global, es decir, que cada alumno aprende y tiene un estilo y ritmo de aprendizaje diferente. Tiene o no dificultades para aprender, tiene o no necesidades educativas especiales, si puede enfrentarse o no a una barrera para el aprendizaje y la participación. Eso nos habla de la diversidad en cuanto al aprendizaje de un estudiante. O sea, todo eso, imagínense, todo eso implica la diversidad del aprendizaje. Después sigue otro nivel que son las características socioculturales. Ahí sí hablamos de, bueno, que cada uno tiene características físicas, cognitivas, culturales, sociales, económicas, familiares, de religión, de género, de sexo, de origen étnico, de orientación sexual, de preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. En características personales, bueno, ya tenemos también diferentes cosas como son gustos, intereses, hábitos, hobbies, etcétera. Entonces, todo esto engloba la diversidad. No nada más es hablar de un solo punto, sino que la diversidad es todo lo que nos define como personas. Y cada una de las personas somos diversas al tener todas estas características diferentes unos a otros. ¿Qué deben de hacer las escuelas para poder fomentar la diversidad, para reconocer y fomentar la diversidad? Debemos de acoger a todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. La discapacidad, la condición de calle, si son migrantes, minorías lingüísticas, étnicas, culturales y de zonas desfavorecidas o marginadas. O sea, esto no es limitante para que nosotros podamos enseñar a los estudiantes, para que podamos atender y darles acceso a los estudiantes. Esto no limita,
sino esto favorece a que las actividades sean diversificadas para poderlos atender. Debemos reconocer las diferentes necesidades de los estudiantes y responder a ellas, adaptarnos a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y garantizar una enseñanza de calidad a través de un programa de estudios apropiado, una buena organización escolar, una utilización adecuada de recursos y una relación con las comunidades. Esto me va a ayudar a poder trabajar en y para la diversidad. Jamás un grupo va a ser homogéneo, va a ser igual, ¿sale? Sino que vamos a tener grupos heterogéneos, siempre van a ser las necesidades y la diversidad es distinta de cada uno de los estudiantes. Por eso cuando se les presenten en su examen que el maestro está ocupando la misma estrategia todos los años, o el maestro ocupa el examen el mismo todos los años, o el maestro utiliza las planeaciones la misma todos los años, va a estar erróneo. ¿Por qué? Porque el maestro se debe de basar en esa diversidad, en esos cambios, en esas necesidades que su grupo está presentando. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el MASE. ¿Qué es eso del MASE? El MASE es el modelo de atención a los servicios de educación especial. Es un libro grandísimo de 300 hojas, este libro del MASE. Este libro del MASE es prácticamente la Biblia que tienen que utilizar los maestros de educación especial. ¿Por qué? Porque nos da conocimiento de todo lo que ya hemos visto. Nos da conocimiento de las necesidades educativas especiales, nos da conocimiento de cómo trabajar para y con la diversidad en las aulas, nos habla acerca de las barreras, nos habla acerca de los servicios pertinentes y propiamente de UDEI y USAER, etcétera. O sea, es toda la parte, es como nuestros planes y programas, nuestro programa de español, matemáticas, biología, el MASE es como la parte teórica de los maestros de educación especial. Entonces, el MASE nos va a decir que vamos a visualizar a la discapacidad desde un modelo social. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a hablar desde modelos médicos o biológicos, que sí es el sustento del término biológico, y médico obviamente, pero nosotros no somos especialistas en esas ramas, entonces nosotros lo vemos desde un enfoque social. ¿Qué nos dice el MASE de acuerdo a este enfoque social? Que la discapacidad es algo, reconoce a la discapacidad como algo no causado por las limitaciones funcionales, físicas o psicológicas de las personas, sino por el fracaso de la sociedad en suprimir las barreras. Es decir, este modelo social no lo ve desde una perspectiva biológica o médica, donde nos dices estas perspectivas que, bueno, una discapacidad es una limitación funcional. O sea, el aspecto biológico nos dice que es una limitación de algo en nuestro cuerpo, pero el modelo social no se centra en eso nada más, sino se centra en cómo la sociedad ha permitido y ha desarrollado que una persona tenga una barrera para poder acceder a algo. Estas barreras pues son metodológicas, actitudinales, organizativas y sociales, y esas restricciones son las que van a incapacitar a acceder. Ahora, uso de términos correctos. No se maneja ya el término de discapacitados, incapacitados, personas, obviamente, mucho menos personas diferentes o personas mancas, cojas, lisiadas, como quieran llamarle, jamás. Siempre va a ser el término correcto y actual, porque esto cambia, va cambiando. En algún momento el término correcto era personas con discapacitadas, ahorita no. El término correcto es persona con discapacidad. Y así hay muchos términos, por ejemplo, no es una persona mojada, ¿no? Los que andan allá queriéndose cruzar, sino es una persona en situación migrante. No es una persona, no es un carcelero, no es una persona no es una persona que viene de la cárcel, no es un reo, no, es una persona
en situación penitenciaria. No es una chacha, no es una criada, es una mujer o una persona, mujer no, porque tanto hay hombres como mujeres, una persona que se dedica al trabajo del hogar. No es no es un raro, no es una persona que tiene otros gustos, no es y todas las groserías habidas y por haber que ustedes ya conocen, sino es una persona perteneciente a la comunidad LGBT o sexodiversa. No es un chamaquito, no es una persona que de menor edad, que no sabe, es una persona o un niño, adolescente, ¿no? O sea, tienen ciertos términos ya todas estas partes de los grupos que han sido históricamente rezagados o violentados. Entonces, cuando hablamos de personas con discapacidad, nos referimos a todos los términos que ya mencionamos anteriormente. Entonces, vuelvo a retomar. Cuando hablamos de este modelo social, nos dice que no se limita o no solamente es una limitación funcional del cuerpo o de la mente, sino que es cómo la sociedad impone una barrera y esta barrera va a hacer que la persona no se incorpore o no pertenezca o no crezca directamente. Entonces, este modelo social se centra en las barreras para el aprendizaje y la participación. Bueno, ¿qué nos dice el MASE? ¿Qué estrategias debemos de utilizar cuando se detectan estas problemáticas de barreras para el aprendizaje? Nos manejan varias estrategias. Una de ellas es la accesibilidad universal. ¿Qué es esto de la accesibilidad universal? Van a ser acciones para asegurar que la construcción del entorno y de la propia sociedad se base en las necesidades de todas las personas, independientemente de sus capacidades cognitivas o físicas. Ahora, esto es a nivel macro, es decir, cómo todos podemos hacerle a través de dar accesibilidad universal, es decir, que todos, independientemente de sus capacidades cognitivas o físicas, puedan acceder. De ahí una de los sustentos de la accesibilidad educativa, que independientemente las personas tengan una discapacidad o no, van a poder tener acceso a la educación básica y a la educación obligatoria. Ahora, ¿cómo ya lo centramos como si fuera un cono de más a menos? ¿Cómo podemos dar accesibilidad universal? Pues a través de estrategias como es el DUA. El DUA es el acrónimo para Diseño Universal para el Aprendizaje. Esta también es una pregunta de examen. Te preguntan, bueno, ¿tienes un alumno con discapacidad? ¿Qué vas a hacer? Ah, pues implemento un DUA o el Diseño Universal para el Aprendizaje DUA. ¿Pero qué es eso? Se escucha como muy pesado, muy grande, pero no es otra cosa más que adecuar. ¿Qué nos dice que es el DUA? El DUA es un marco educativo que reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes que aprendan de diversas maneras y se benefician de técnicas de aprendizaje diferenciadas en el aula. Es decir, el DUA va a reconocer que todos y todas aprenden de manera diferente. Es decir, somos diversos en cuanto al aprendizaje. ¿Y cómo va a hacer que se ejemplifique o que ya se trabaje directamente en las aulas el DUA? Pues a través de estrategias de aprendizaje diferenciadas, que no es lo mismo yo que no tengo una discapacidad física a mi compañero que sí tiene una discapacidad física. Es decir, la actividad que a mí me van a poner, a lo mejor me van a poner a correr, pero de acuerdo a la necesidad de mi compañero, no va a poder correr porque tiene un impedimento físico. Entonces, tiene que haber una adecuación a esa estrategia que le pongan a mi compañero para que pueda aprender. No es lo mismo que yo tenga una discapacidad visual porque tengo una deficiencia en cuanto a la vista, que me van a poner hasta atrás a un compañero que no tiene problemas de vista. Entonces, ¿a quién están desfavoreciendo y están desprotegiendo? Pues a mí que tengo un problema de debilidad visual. Entonces, ¿cómo hago una técnica de diferenciación?
pues mandándome a mí hasta adelante y al niño que no tiene problemas o que no tiene alguna dificultad hasta atrás. Eso es en cuanto a la parte física. Pero cuando hablamos ya de una estrategia de aprendizaje, yo voy a tener, como tengo una debilidad visual, tengo que tener una adecuación, una diferenciación en cuanto a mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces a mí me van a dar libros macrotipo. ¿Por qué? Porque tengo una debilidad visual. A eso se refiere con estrategias diferenciadas en el aula. El DUA se aplica en las prácticas, espacios y materiales educativos. Es decir, el DUA no se aplica para todo, nada más tiene tres ámbitos de aplicación: prácticas, espacios y materiales. Cuando hablamos de prácticas, hablamos directamente de lo que hace el docente. Cuando hablamos de espacios, hablamos de la infraestructura de la escuela. Y cuando hablamos de materiales, es lo que se me da a mí para reforzar el aprendizaje o para trabajar el tema o el aprendizaje como tal. Por ejemplo, ¿cómo apliqué el DUA en el ejemplo que yo acabo de dar de que yo no tengo una debilidad visual? ¿Qué tipo de acuerdo al ámbito del DUA, cuál ocupé o cuál modifiqué? Pues utilicé el DUA en cuanto a su ámbito de materiales educativos. Es decir, modifiqué o diferencié lo que es el material que yo estoy utilizando. ¿Para qué? Para que atienda mi necesidad. Eso es el DUA. Ahora, este enfoque se adapta especialmente a niños, niñas y adolescentes con diferentes tipos de discapacidades y facilitan la inclusión en el aula. Cuando nosotros en las escuelas tenemos al servicio de USAER, lo que hace USAER es justamente primero hacer un diagnóstico con el niño, la niña o el adolescente. Una vez que ya hayan tenido un diagnóstico, que de igual manera hasta ellos tienen limitantes porque, por ejemplo, si tienen un psicólogo dentro de su equipo de USAER, pero no tienen, por ejemplo, médicos o psiquiatras. Entonces ellos se hacen valer de otras instituciones que le van a dar un diagnóstico médico y después el psicólogo le da un diagnóstico y posteriormente lo que hacen los maestros de USAER es hacer una adaptación a lo que es el DUA, hacen una adaptación del diseño universal del aprendizaje y nos dan recomendaciones o adaptaciones o actividades diferenciadas de acuerdo a estos tres momentos: a las prácticas, a los espacios y a los materiales. Eso es lo que nos hacen, nos dan USAER, esas adecuaciones a esos tres aspectos. Ahora, tenemos entonces, dijimos, prácticas, espacios y materiales. Tenemos estos tres ámbitos: los múltiples formatos de representación, las múltiples opciones de acción y expresión y las múltiples maneras de participar. También DUA o los maestros de USAER nos hacen adecuaciones a estos tres formatos o múltiples formatos, es decir, otros tres grandes ámbitos que podemos hacer en cuanto a la adaptación de esa diversidad. El primero, de múltiples formatos de representación, nos dice que, dado que los estudiantes perciben e incorporan la información de manera diferente, algunos aprenden mejor con herramientas visuales, mientras que otros necesitan estímulos auditivos. Es necesario disponer de múltiples formatos de representación. ¿A qué se refiere múltiples formatos? Que cuando nosotros detectamos a través de un diagnóstico que tenemos un alumno con una necesidad educativa especial, con o sin discapacidad, nosotros tenemos que hacer modificaciones en estos tres ámbitos también. Tenemos que hacer uso de múltiples formatos de representación, es decir, múltiples formatos de trabajo que nosotros podemos hacer uso. Yo en el ejemplo donde digo que tengo una discapacidad porque tengo debilidad visual, entonces, ¿qué tuvo o qué tiene que hacer mi docente? Tiene que hacer múltiples formatos de representación. A mí no me va no me ayuda el que el maestro me dé libros de los que entregan a todo el estudiantado, sino yo necesito otro tipo de opciones de percepción, como es un libro macrotipo. Yo no voy a copiar del pizarrón tan fácil porque yo no alcanzo a ver, entonces debe de haber otra manera
en que esa información se me presente. ¿Y cómo se me presenta? A través de audios. En lugar de yo agarrar un libro y decir, bueno, me toca jueves de lectura, entonces en lugar del libro, ¿qué es lo que yo, porque yo no veo, entonces, ¿qué es lo que puede hacer el maestro? Usar otro formato de representación como es un audiolibro. Y entonces escucho en lugar de leerlo, porque me es más fácil escucharlo que leerlo. Esos son los múltiples formatos de representación. Son diferentes opciones de percepción, idiomas, símbolos y comprensión. Por ejemplo, se pueden usar videos con subtítulos y transcripciones de audio, ya que esto facilita a estudiantes sordos o con trastorno en el procesamiento del habla acceder a la información representada en los videos. Otro de las opciones para diversificar son las múltiples opciones de acción y expresión. Cada estudiante expresa lo que aprende de diferentes maneras. Como señala el autor Cast, es necesario reconocer que la acción y expresión requieren muchas estrategias, prácticas y organización, puesto que son aspectos que pueden diferir entre los estudiantes. En realidad, no hay un modo de actuar o expresarse que sea ideal para todos los estudiantes. Por eso es esencial brindar opciones para que puedan hacer y expresarse. Es decir, debemos de entender que hay muchas formas en que un alumno pueda aprender haciendo y hay muchas formas que el estudiante nos pueda dar o comunicar algo. Si mi estudiante es una persona a lo mejor que es muy, tiene un estilo de aprendizaje interpersonal, o sea, no habla, es muy retraído, es una persona que no socializa tan fácil, debe de haber otra forma y yo a fuerzas lo quiero poner en un debate. Porque así pasa. El alumno ya sabemos que es muy callado, no participa, no socializa, no tiene amigos. Por ahí hay situaciones que hay que trabajar, pero pues nosotros no las vamos a trabajar esas partes, pero ya sabemos que esto está sucediendo. Y entonces estamos en el proyecto del debate, por ejemplo, y ahora a fuerzas participas en el debate. Hazle como quieras, pero si no, no vas a tener tu calificación. Entonces el chamaco entra en una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque lo están poniendo a hacer algo que le causa ansiedad, le causa miedo, le causa pavor, le causa todo lo malo. Entonces diría, pero a fuerzas estamos ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de reconocer que hay múltiples formas para expresarnos, como por ejemplo una carta. Ok, no vas a hacer el debate, bueno, vamos a trabajarlo a través de una carta. Tú haz un debate en una carta y vamos a pasarlo a otra persona y esa persona te va a responder y así sucesivamente. Vamos a hacerlo a través de un cartel. Lo que sientes, exprésalo a través de un dibujo, de un cartel. Y de esa manera estamos dando una diversidad en cuanto a puedan expresar emociones, pensamientos, sentimientos. También de hacer, por ejemplo, no forzosamente podemos hacer una cosa para todos, sino debe de haber opciones para dependiendo la diversidad. Vuelvo a repetir, esto en la teoría, pues se escucha muy padre, pero en la parte real sabemos que los tiempos no dan. O sea, por más que uno quiera, los tiempos no dan para hacer tanto en 50 minutos y para atender a tantas necesidades de cada uno de los estudiantes. Pero, bueno, se hace lo más que se puede. Pero ya en un examen, tú pártete en 1000 porque tienes que atender a todas estas necesidades. Esa va a ser tu respuesta correcta. Bien, nos detenemos aquí, detengo la presentación, nos volvemos a conectar, por favor.